Hola almas inquietas, hoy un consejo mágico que hacía mucho que no hacía consejos mágicos y es cómo usar un vaso de agua, para qué podemos usarlo y cómo usarlo. Ya sabéis que yo hago esa diferencia entre rituales y hechizos y consejos mágicos. Un consejo mágico es utilizar esas cosas que tenemos en casa a modo de amuleto y un ritual es lo que se hace encima de un altar. Vamos a usar el vaso de agua en esos casos en los que no podemos dormir. ¿Por qué? Porque se tienen pesadillas, porque hay demasiados problemas, demasiadas preocupaciones que nos impiden tomar el sueño. Así que vamos a usar este método del vaso de agua pues para poder dormir bien y que todas esas preocupaciones se vayan disolviendo. Pues en un vaso de agua, este vaso de agua lo puedes llenar con agua mineral, agua destilada, incluso agua del grifo o agua de la llave. Agua limpia, evidentemente. En ese vaso tienes que agregar 3 cucharadas de sal. 3 cucharadas cucharadas de este tamaño más o menos, de las del café. 2 y 3. Lo remueves y lo remueves en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, así, en ese sentido, porque este agua con sal lo vamos a usar para limpiar, para quitar, para alejar todo eso que no nos permite dormir y descansar. Y este vaso de agua con sal lo tienes que colocar debajo de tu cama, pero a la altura de tu plexo solar, es decir, cuando estás tumbado. Ariel nos va a ayudar me va a ayudar a que te lo explique. Cuando estamos durmiendo, estamos tumbados, pues tiene que estar ahí, en el medio, a la altura del plexo solar. Aunque duermas de lado, duermas en la postura que sea, ahí es donde debe estar. ¿Por qué en el plexo solar? Porque ahí es donde concentramos todas las angustias, todo ese malestar. Cuando estamos durmiendo, el vaso de agua con sal va a hacer como una especie de embudo en el que va a absorber toda esa energía negativa que no te permite descansar y se va a quedar dentro del vaso de agua. Ahora te digo, si no puedes meterlo debajo de la cama, cómo tienes que hacerlo. A la mañana siguiente tiras el agua por el inodoro y tiras 3 veces de la cisterna. El vaso lo enjuagas y lo reservas para hacerlo la noche siguiente. Lo puedes hacer hasta 3 veces seguidas y luego comprobar a ver cómo duermes, a ver si ya tienes mayor tranquilidad. ¿Que ves que sigues todavía con una carga muy grande? Pues lo sigues haciendo los días que necesites, pero como mínimo hazlo 3 días. Al principio te he dicho que lo puedes hacer con la sal marina de grano gordo normal o lo puedes hacer con la sal negra. La sal negra, ¿qué nos va a aportar? La sal negra nos va a aportar lo mismo, va a limpiar, va a purificar y además también nos va a proporcionar poder para poder resolver todos esos problemas que nos impiden tomar el sueño. ¿Qué pasa si no lo puedes poner debajo de tu cama? Porque tenemos un canapé o tenemos el colchón en el suelo o un montón de variedades de camas que existen que no se puede meter nada debajo. Bueno, pues en este caso lo pones a los pies de tu cama. Estás dormida y lo pones a los pies de tu cama en el suelo, porque es otra manera, quizás es más eficaz tenerlo justo debajo del plexo solar, es la parte recomendada para ponerlo. Pero cuando no es posible, pues entonces en los pies, porque cuando estamos durmiendo también toda esa energía también se va por la parte de los pies. En este caso, en vez de tenerlo 3 días, vas a tenerlo que tener como mínimo 9, porque evidentemente va a tardar más en hacer el efecto. Pero el vaso de agua todos los días, a la mañana siguiente lo tienes que tirar por el inodoro y tirar 3 veces de la cisterna, para que se vaya por ahí pues toda esa negatividad que haya ido absorbiendo el agua con la sal. Eso sí, el vaso, por mucho que lo limpies, lo purifiques, lo desinfectes, una vez que hayas hecho este método para eliminar la energía negativa, este vaso no lo vayas a volver a usar para beber, ni tú ni ningún miembro de tu familia, porque es el contenedor donde han ido todos los problemas, donde han ido todas las preocupaciones, donde ha ido toda esa negatividad. Entonces, yo no te recomiendo que luego bebas nada de este vaso.
¿Qué puedes hacer con el vaso? Pues cuando ya no lo vayas a usar más, lo puedes tirar. Incluso si lo vas a tirar, hasta lo rompes contra el suelo, porque es una manera simbólica de que rompes con todos esos problemas. De todas maneras, puedes dejar el vaso para cada vez que vayas a utilizar este método. Cuando ya te encuentres mejor, que ya, bueno, esos problemas, aunque los sigues ahí teniendo y sigues luchando, pero ya logras dormir, ya no tienes pesadillas, ya no tienes esas preocupaciones tan grandes, que tú hayas notado el efecto del agua con la sal, pues puedes hacer el mismo procedimiento, pero con miel. Llenas el vaso con agua y le agregas 3 cucharadas de miel. Lo mueves y lo dejas debajo de tu cama, a la altura del plexo solar o a los pies de tu cama. Una sola noche, con eso es suficiente. Y la miel va a aportarte fuerza, va a aportarte dulzura, va a aportarte bienestar. Incluso te va a ayudar a que estés más fuerte, que puedas vencer esos problemas que tienes, que son los que te impiden poder dormir tranquilamente por las noches. Bueno, pues este es el consejo mágico de hoy. Si te ha gustado, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.